Buenos días, espero que se encuentren bien. Hoy el pastor estaba compartiendo con nosotros el libro de Efesios. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice: Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas, lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Hoy nosotros leíamos nuevamente el libro de Efesios. Esta palabra tiene como título: someteos los unos a los otros. ¿Cómo que quiere decir eso? Como someterse los unos a los otros. Piensen en esa palabra. ¿Cómo nosotros podemos someternos a otra persona? Aquí enseña lo que es la unión de nosotros con Jesucristo, como un solo ser. Jesucristo es uno con cada uno de nosotros. Nosotros somos uno con Jesucristo. Y cuando digo nosotros, me refiero a la iglesia. La iglesia la forman cada uno de los que recibieron el Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es decir, el guía. Nosotros debemos vivir y actuamos según nuestro guía nos enseña. El miércoles en la noche yo estaba compartiendo sobre estos versículos y decía que la cabeza controla todo el cuerpo. La mano se mueve porque la cabeza le manda esa señal eléctrica para que se mueva la mano. Los pies, todo. Todo funciona desde aquí hacia el cuerpo, desde la cabeza hacia todas las ramificaciones, los órganos, los miembros del cuerpo. Por eso la cabeza es muy importante. Pero una cabeza sin cuerpo no funciona. No funciona, es decir, todos somos importantes, todos somos uno para que podamos ser una persona, un ser humano. Nada de lo que tenemos de nuestro cuerpo, ninguna parte de nuestro cuerpo funciona por sí misma. Todos dependemos los unos de los otros. Y así como la mano derecha cuida a la izquierda, como dice la palabra, cada parte de nuestro cuerpo cuida al otro. El ejemplo que puse fue cuando uno va caminando y se choca con el pie, el dedo meñique. Cuando uno choca, muchas veces con un mueble, con las patas de la cama, de una silla o algo que esté en el suelo, eso duele bastante. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando eso pasa?
aparte de decir, de decir algo, ¿verdad? Aparte de esa expresión verbal que nos sale. Y una vez las manos van a agarrar al pie, van a apretarlo, van a sobarlo. Solamente los guapos no hacen eso, porque no quieren mostrar debilidad. Pero por dentro, como cuando una persona se mete un estrellón, se cae y se para igualito, como que no le dolió nada. Pero por dentro, ay, si me duele, quiero sobarme. Así, y si no hay nadie, uno empieza a sobarse, a apretarse el cuerpo, porque el cuerpo mismo se cuida. Cuando uno va a cruzar la calle también, eso uno mira para la izquierda o para la derecha. Así. Cuando viene un peligro, si viene un perro rabioso, viene corriendo y nosotros vemos ese perro rabioso, si el cerebro funciona bien, porque a veces no funciona tan bien, si el cerebro funciona bien, manda sangre a varias partes del cuerpo. ¿Saben a dónde? ¿A dónde? Dice la hermana Gregoria, a los pies. El cerebro manda, el flujo de sangre aumenta y manda sangre a la rodilla, a esa parte del pie. ¿Para qué? Para correr. Automáticamente el cuerpo se prepara para huir, para defenderse. También en los brazos, los puños. ¿Para qué? Para golpear, para bloquear. Y eso el ser humano lo hace de manera inconsciente. De manera inconsciente. Pero ya, digo inconsciente porque nosotros no lo pensamos, pero ya hay alguien que está pensando dentro de nosotros. Nuestro cerebro está pensando y preparando cada cosa. Entonces, el cuerpo funciona con una armonía maravillosa. Todo funciona una cosa dependiendo de la otra. Dios nos creó así. Y también la palabra nos enseña y hace esa comparación del funcionamiento del cuerpo con la cabeza, como nosotros siendo iglesia con Jesucristo, o una pareja de casados, de esposos. Aquí habla en Efesios sobre el amor que debe tener el marido hacia la esposa y la esposa hacia el marido. No es solamente la relación de Cristo con la iglesia, sino también entre las parejas. Y esa relación se puede lograr cuando nosotros nos unimos a Jesucristo. Es muy perfecto, como la Biblia lo menciona aquí, porque la Biblia está hablando ¿de quién? De Jesucristo. Por eso necesitamos a Jesucristo en toda nuestra vida, en la convivencia también. Jesucristo es Dios y Él es nuestro esposo. La Biblia, nosotros leímos, vamos a buscar Isaías capítulo 54, versículo 5. Isaías capítulo 54, versículo 5. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Aquí dice que nuestro marido es quien nos hizo, es decir, Jehová, Dios. Y también ¿qué es? Es tu redentor. Recuerda lo que representa la palabra redentor. En los judíos tienen el pariente redentor, que era un pariente que intercedía por ellos ante cualquier situación. Era como el representante familiar.
Cuando moría uno de los miembros de las familias sin tener hijos, le sucedía el hermano mayor o el pariente redentor. El pariente también que redime, que carga con el peso de la familia. Dios es nuestro redentor. Dios se ofreció a sí mismo para poder salvar a cada uno de nosotros. Vamos a buscar Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí describe quiénes éramos nosotros antes de encontrarnos con Jesucristo. Pecadores, hijos de ira, desobedientes, guiados por Satanás. Nuestra cabeza no era Jesucristo. Nuestra cabeza era Satanás, nuestro sí mismo, nuestra experiencia, inteligencia. Apoyábamos en nuestro necio entendimiento, como dice la palabra de Dios. Dice, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros lo que hacíamos, incluso de naturaleza, era opuesto a lo que hacemos en Cristo Jesús. Antes de encontrarnos con Jesucristo, nosotros nos preocupábamos por nosotros mismos, por los deseos de nuestra carne. Eso era lo que hacíamos. Nos preocupábamos por nuestro sí mismo, por los deseos de nuestra carne. ¿Qué pasó luego de Jesucristo? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes vivíamos para servir a nosotros mismos, servir a la carne. Luego que nosotros recibimos la salvación por Jesucristo, nuestra vida cambió. ¿Quién puede sacrificarse por un malo? La palabra dice, nosotros leímos hoy, el pastor leyó en el libro de Romanos. Vamos a buscar ese capítulo de Efesios, vamos a volver a él, pero vamos ahora a buscar en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 8. ¿Es lloviendo que está?
Romanos capítulo 7, versículo 8. Romanos, déjeme un momento. Romanos 5, 7 y 8. Dice: ciertamente es apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí dice: apenas morirá alguno por un justo. Apenas morirá alguno por un justo, dice la palabra de Dios. ¿Quién puede morir por alguien bueno? ¿Quién puede ofrecer su vida para salvar a alguien justo? Puede ser que suceda. Una madre daría todo por su hijo, y un padre podría hacerlo. Pero ¿podríamos hacerlo por un enemigo? ¿Por una persona en contra de nosotros? A veces yo escucho a las personas cuando ven a alguien en la calle, un ladrón, un atracador, y la policía en un intercambio de disparos muere. La persona nada más dice: uno menos, uno menos. Como dice, en broma pero en serio, uno menos. Así dicen la gente. Ya salimos de eso, de ese azote. Nadie quiere a una persona mala que ande robando, hiriendo, haciendo daño. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Jesucristo murió por los pecadores, por los malos, por los enemigos, mentirosos, murmuradores, detractores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes a los padres, sin misericordia, implacables y más cosas. Dice: quienes sabiendo que todo eso es malo, se juntan con las personas que lo hacen y se complacen. Así dice el libro de Romanos. Jesucristo murió por todos nosotros. Por eso Jesucristo nos da una vida nueva. El sacrificio de Jesús como nuestro Redentor, quien nos redimió del pecado con su sangre, nos permitió el perdón de los pecados, nos dio la vida nueva. Es el ejemplo de amor que nosotros tenemos. Y recibiendo ese trabajo de Jesús en nuestro corazón, identificándonos con Él, nosotros pasamos de muerte a vida. Porque solo así nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Solamente así. Aquí nosotros leímos en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En verdad recibimos la salvación por gracia. 100% por gracia. Por eso nosotros, con un corazón arrepentido, un corazón abierto para recibir la guía de Dios, ya no viviremos según nuestros pensamientos, ya no viviremos según nuestros deseos carnales, sino debemos andar en Cristo Jesús. Dice versículo 10,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya nuestra vida cambió. Ya nosotros no debemos vivir para servir nuestros propios deseos, nuestros deseos carnales, una vida ajena a la voluntad de Dios. Ya no vivimos así. Ahora nosotros vivimos para hacer las obras buenas que Dios preparó para cada uno de nosotros. Y eso lo podemos hacer porque ya estamos unidos a Jesucristo y contamos con el poder del Espíritu Santo. Ya no estamos solos. No estamos solos. Antes de dos personas casarse, cada quien vivía por su camino, según sus deseos. Pero cuando dos personas se unen, la cosa cambió. Tiene que cambiar. Cambió totalmente. Por eso ambos piensan como uno y para uno. Antes de casarme yo pensaba en comprar comida para yo llenarme, para yo comer. Pero ahora tengo que pensar para que mi esposa también coma. Igualmente ella. Ya es diferente. Antes yo podía llegar a las 8, a las 9, a las 10 a mi casa sin pensar en que alguien me estaba esperando o algo. Ahora yo tengo que pensar. Para todo hay que pensar ahora. Para preparar cada cosa en la casa. Hasta para visitar a alguien. Antes ligeramente yo podía ir, voy allí, me fui. Ahora hay que socializar, hay que conservar, hay que conversar. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí, yo voy a visitar a un familiar, ok, yo voy a visitar a un amigo. Pero antes como quiera, porque no había esa relación. Pero luego de dos personas unirse en matrimonio, se vuelven una sola carne, un solo ser. Decía el miércoles, esa unión no solamente es legal, es una unión espiritual, una unión emocional, una unión física, sentimental, una unión, un solo ser, uno son. Eso representa el matrimonio. Por eso debemos reflejar nuestro corazón con la palabra de Dios. La palabra dice en Efesios capítulo 5 cómo debemos vivir y que esto representa la unión que tenemos cada uno de nosotros con Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como es cabeza de la iglesia, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es decir, que la mujer debe estar unida a su marido en todo, unida. No por un lado aparte, sino unida. De igual modo, la iglesia, perdón, la iglesia debe estar unido a Cristo en todo. Y dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como maridos debemos amar a nuestras mujeres con el amor intenso que Cristo amó a la iglesia. Y Cristo se entregó a sí mismo por ella. Pero cuando Cristo se entregó, ¿por quién? Por nosotros. Cuando estábamos ¿cómo? En delitos y pecados. Cristo se entregó para salvarnos cada uno de nosotros y formó una iglesia. Es decir, andábamos mal, pero Cristo nos salvó, nos redimió para que nosotros caminemos con Él. Pero no para que vivamos como vivíamos antes, sino para una nueva vida, como leímos en el capítulo 2, como enseña en Romanos capítulo 6, versículo 4. Una nueva vida, dice aquí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, que la muerte de Jesús no fue para que nosotros viviéramos manchados en delitos, pecados,
El sacrificio de Jesucristo fue para que cada uno de nosotros viva así, sin mancha, un corazón puro, un corazón limpio, una iglesia santa, así. ¿Cómo podemos lograr eso? Jesucristo dice, Jesucristo preparó eso para sí mismo, para sí mismo. Aquí dice, para 27, a fin de presentársela a sí mismo. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Así. Como nosotros amamos nuestro cuerpo, así debemos amar a nuestras esposas. De igual modo, Cristo nos ama a nosotros y nosotros amamos a la iglesia y también le amamos a Él de la misma forma. Nosotros recibimos de Dios para dar a los demás. Por eso en la iglesia debe convivir el amor entre hermanos. Hoy el pastor nos decía, deben amarse. Una iglesia donde haya murmuración y pleito no ha aprendido. No ha aprendido. Así no es la iglesia de Dios. Nosotros entonces debemos amarnos y debemos vivir en santidad como la palabra nos enseña. Pues ese es el objeto de la unión en Cristo. Dice, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ahí está todo lo que hemos compartido, en resumen. Así como nosotros nos amamos a nosotros mismos, debemos amar a los demás, a nuestras esposas, a la iglesia, a Cristo. De igual modo, Cristo también nos ama a cada uno de nosotros. ¿Qué nosotros podemos comprender de esto? Que si Cristo nos ama así, no debemos vivir en preocupación, en sufrimiento. Al contrario, sabiendo que Cristo es nuestro esposo, sabiendo que Dios mismo, somos uno en Él, debemos pedirle todo lo que necesitamos. Él sabe nuestra falta, nuestras necesidades. Con un corazón lleno de amor, humilde. Mis situaciones difíciles también son de Dios. Mis complicaciones también son de Dios. La bendición de Dios también es mi bendición. El poder del Espíritu de Dios también es mío, porque Dios nos lo permitió. Está con nosotros. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. No estamos solos. Tenemos el poder de Dios. Tenemos su gracia. Tenemos su voluntad. ¿Qué más nosotros necesitamos? Si hay alguna cosa que nosotros necesitamos, debemos pedírsela. Debemos pedirla. Igualmente, si yo tengo hambre, yo le pido a mi esposa. Si yo tengo hambre, le pido a mi esposa. Pero si mi esposa también tiene hambre, puede pedirme a mí, ¿verdad? Porque somos así, somos uno. Si ella tiene un problema, también yo tengo un problema. Si yo tengo un problema, ella también tiene un problema. Pero cuando yo vivo solo por mi cuenta, yo tengo muchísimos problemas. Muchos problemas. Entonces no tengo quien me levante, quien me ayude, quien me guíe. No, somos uno. Imagínense vivir con Dios de esa manera. Yo tengo mis problemas, son mis problemas y Dios está por allá, por otra parte. ¿Cómo podemos vivir así? Dios está lleno de bendición, Dios está lleno de todo lo que nosotros necesitamos, pero Dios está allá. Lo vemos como allá, no lo vemos como que está con nosotros. Por eso obviamente vamos a vivir siempre en problemas. Porque ¿qué es? Un problema o una situación difícil. Cada día el ser humano está lleno de situaciones difíciles, pero nosotros las enfrentamos o con el poder de la fuerza humana, apoyado en nuestros pensamientos, en nuestras experiencias, o lo enfrentamos por la fe, apoyados en la palabra de Dios, en la confianza del Espíritu Santo, caminando por la fe. Cuando nosotros nos acostumbramos
a vivir apartados de Dios, siempre va a haber muchas situaciones en nuestro corazón, impotencia. Debemos acostumbrarnos a vivir unido a Dios. Que nosotros recordemos que no estamos solos. No estamos solos. Estamos juntamente con Dios y Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Nos suple, de hecho, cada día nos suple de todo lo que nosotros necesitamos. Pero hay momentos donde parece que no, pero eso es falso. Dios siempre está ahí con nosotros supliendo todo lo que necesitamos. Entonces debemos agradecerle, debemos tener un corazón solícito al servicio. Dios preparó muchas cosas buenas para nosotros, muchas obras buenas, y eso es lo que forma parte de nuestra vida nueva, el obrar para el servicio a Dios. Todas las cosas buenas Dios ha preparado para nosotros. Cuando pasamos una situación difícil, aprendemos de ella. Toda situación nos resulta para bien. Toda situación nos resulta para bien. Las situaciones que eran difíciles para mí ayer ya no son difíciles para mí hoy. Es decir, nosotros nos entrenamos, nosotros crecemos, nuestra fortaleza va aumentando cada día más. Pasamos por situaciones muy difíciles. Ya cualquier situación después de esa podemos verla como, por eso no es nada. Hemos pasado peores, pero hay que pasarlas con Cristo. Hay que pasarlas. De esta manera nos entrenamos, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro ser se entrena. Y ante una situación difícil hay esperanza, hay paz, tranquilidad. Nos sentimos confiados, eso es la fe. Pero si no andamos así en Cristo, puede ser una situación muy pequeña y estamos vueltos locos. Locos, así. Pero no así para los que son entrenados cada día en Cristo Jesús. Y debemos agradecer a Dios de que nos permite cada día fortaleza. Por eso la iglesia es importante. Vivir solo sin la iglesia, como vivir fuera del cuerpo de Jesucristo. Necesitamos de una iglesia. Necesitamos de la iglesia de Dios para poder aprender a caminar así delante de Él por la fe. Bien, voy a compartir hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Oremos. Señor, le damos gracias. Hoy nuevamente nos ha permitido poder recordar, refrescar nuestra mente, nuestro corazón con su palabra, Señor. Cada día aprendemos algo nuevo de ella, Señor. Usted nos permitió en el día de hoy poder identificarnos con Jesucristo. Nos permitió la unión, Señor, la reconciliación a través de Jesucristo, la vida nueva. Somos uno juntamente con usted. Por eso le agradecemos, Señor, porque sabemos que ante todas nuestras faltas, usted tiene la solución, usted suple todas nuestras necesidades, Señor. De igual modo, todo lo que tenemos nosotros es para usted y todo lo que usted tiene es para nosotros. Asimismo, permítanos vivir en pareja, Señor, que podamos vivir con un solo corazón, con una unión, que podamos, Señor, reflejar la vida de creencia en nuestra vida diaria, Señor. Bendiga nuestra iglesia, bendiga a los pastores, bendiga a todo el que está escuchando esta palabra. Permítanle caminar, Señor, en unión, en amor, Señor. Le agradecemos y le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.